Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos permita compartir su palabra esta mañana con autoridad. Padre, estamos tan agradecidos a ti, Señor. Rogándote, Señor, que tú nos guardes, que tú, Señor, permitas que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a todos. Padre, quisiera rogarte de manera especial por mi propia vida. Señor, toma control de mis pensamientos, por favor, de mis emociones. Sé tú, Señor, usando mis labios para compartir tu palabra esta mañana. Soy consciente, Señor, de lo débil que puedo ser y necesito tu gracia, tu misericordia ahora, Señor, compartiendo tu palabra esta mañana en tu iglesia, Dios. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Bueno, las noticias que tenemos en el mundo hoy en día no son nada alentadoras. Se hace necesario ver a un Cristo vivo. Escuchando las noticias a nivel mundial, hay más de 23,000 soldados ucranianos que han muerto. 23,000 familias dolidas. ¿Cuántos soldados rusos también habrán muerto? Otro tanto de familias lastimadas. En el mundo las noticias no son alentadoras. Los países, lejos de entenderse y demostrar que somos seres racionales, que así nos ha creado Dios, lo que están haciendo los países es menospreciar la vida, armándose lo más que puedan, porque eso deja ver las tinieblas que hay en el corazón de cada ser humano. Eso nos deja ver también que la gran mayoría de personas no creen en un Dios vivo, que al igual que muchos de nosotros los peruanos, todo el mes de octubre paseamos a un Cristo crucificado. Así me parece, hay muchísimas personas en el mundo que sencillamente miran a un Cristo crucificado y no pueden ver al Señor resucitado. Se puede discutir muchas cosas acerca de la resurrección de Cristo, como muchos a través de la historia lo han hecho. Estudiosos, filósofos, uno de ellos es un hombre mayor, un hombre adulto, un hombre llamado Antonio Piñero, tendrá unos, me parece, cerca de 80 años. Es un hombre que menosprecia la palabra de Dios, es un hombre que habla de los evangelios como si fueran documentos espurios, que mira al Cristo humano nada más y que no puede ver en los relatos bíblicos al Cristo divino del cual nos habla el Señor en su palabra. Y me parece que hay muchísima gente en el mundo que niega la existencia del Señor Jesucristo y otros tantos que solo pueden mirar a Cristo, al Cristo histórico, al Cristo humano, sin mirar la naturaleza divina del Señor. Pero ¿saben? No tenemos que extrañarnos por eso. No podemos extrañarnos por eso, porque sencillamente en la Biblia encontramos en el relato que acabamos de leer personas que fueron a ver el sepulcro del Señor sin ninguna expectativa. Personas que fueron ese primer día de la semana, después de 3 días de haber muerto el Señor, sin ninguna expectativa, pensando sencillamente que iban a encontrar allí el cuerpo inerte del Señor. Y me parece, hoy en día hay muchísimas personas que siguen pensando exactamente lo mismo y lo que viven es una religiosidad sin ningún atisbo de triunfo. Por eso es que la vida se menosprecia. Por eso es que no tenemos aprecio por la vida. Vale nomás mirar los versos que acabamos de leer para darnos cuenta que la actitud del mundo está identificada aquí en la actitud de las personas que acudieron a la tumba con el propósito de ver allí el cuerpo del Señor. Sí, hoy en día gran parte del mundo sigue viendo a Jesús como aquel hombre que sufrió injustamente y por el cual nosotros sentimos profunda tristeza por su sufrimiento. Lo digo porque no es de extrañarse. Hace unos días, conversando por chat con una prima, joven ella, me decía,
estoy tan triste. Y le pregunté, ¿por qué estás tan triste? Acabo de pasear por las 7 iglesias recordando el sufrimiento de Cristo, las 7 caídas de Cristo. Para ella solo hay un Cristo sufriente, solo un Cristo que murió. No puede ver a un Cristo resucitado, como mucha gente hoy en día no puede ver a un Cristo resucitado. Y siguen sintiendo la misma lástima, siguen sintiendo la misma tristeza, porque no somos capaces de considerar que el Hijo de Dios, por cuya resurrección vino la salvación para toda la humanidad. Por la resurrección del Señor Jesucristo es que nosotros podemos tener la oportunidad de tener vida. Ahora permítame, a la luz de los textos que hemos leído, de los versos que hemos leído, en primer lugar señalar 2 grupos de personas que se fueron a mirar el sepulcro del Señor sin ninguna expectativa, como el mundo hoy en día mira al Señor sin ninguna expectativa también. Y luego vamos a terminar esta mañana el mensaje pensando en el alcance que la resurrección tiene para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Pensemos en el primer grupo de personas que fueron al sepulcro. Miren lo que dice el versículo 1 de Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Cuando uno mira el relato de los evangelios, se da cuenta que un evangelio se enriquece con lo que otro evangelio dice. Y aprendemos a estudiar la Biblia así, mirando que hay evangelios que se complementan en la historia que cuentan. Por ejemplo, miren Mateo 28, capítulo 28, verso 1, dice lo siguiente: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahora miremos Marcos 16, versos 1 en adelante. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿De qué primer grupo de personas estamos hablando aquí que fueron a la tumba del Señor sin ninguna expectativa? ¿De quiénes? ¿Quiénes eran estas personas? Mujeres. Mujeres. Es muy interesante porque nos podemos dar cuenta que mujeres eran seguidoras también del Señor Jesús, que estaban con Él cuando Él estaba enseñando, cuando Él estaba predicando, que ponían sus bienes al servicio también del ministerio del Señor Jesús. Eran mujeres que acudieron al sepulcro, pero que no tenían ninguna expectativa de ver al Señor resucitado. No, ninguna expectativa de ver al Señor resucitado. Miren Juan capítulo 20 y el versículo 13. Juan 20, verso 13, dice lo siguiente. Dice: y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: ¿por qué se han llevado a mi Señor? Y no sé dónde le han puesto. ¿Quién era esta mujer? Versículo 11 dice: pero María, que estaba afuera llorando junto al sepulcro. Esta mujer estaba pensando que se habían robado el cuerpo de Él. Señor, ¿tenía alguna expectativa de la resurrección de Cristo? Ninguna. Cuando volvemos a Lucas 24 y miren lo que dice el verso 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No fue sino hasta ese momento, cuando los ángeles hablaron con ella, que repararon recién en las palabras que el Señor Jesús les había dicho. Miren verso 7 y verso 8, dice: y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y verso 8 dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. No eran cualquier personas. No eran personas del montón, porque cuando uno mira Lucas capítulo 8, versos 1 al 3, ahí se nos dice quiénes eran
estas personas, para que podamos notar que aún estando con el Señor, participando de las enseñanzas del Señor, nos deja ver la imposibilidad que el ser humano tiene de entender las cosas espirituales de Dios. Miren, verso 1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él. Hace mención a los discípulos. Luego verso 2 del capítulo 8. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. No eran cualquier persona, eran personas que habían estado al lado del Señor. Pero lo que nos muestra este episodio, lo que nos deja ver este episodio, es la condición de incredulidad de nuestros corazones. Así está el mundo, así está todo ser humano, así está toda persona que no alcanza a ver a Cristo, que no alcanza a ver la obra de Dios en la persona de Jesucristo, su Hijo. ¿Saben? En la Biblia las mujeres ocupan un lugar muy especial. Sí, muy especial. Sin embargo, cuando se trata de ver lo que el pecado ha hecho en la vida del ser humano, no hay ninguna diferencia. Hombres y mujeres estamos en la misma condición. Hombres y mujeres exactamente en la misma condición. Yo te pregunto esta mañana, ¿y cuál es la condición de tu corazón? ¿Y cuál es tu condición delante de Dios? ¿Eres un incrédulo también de lo que el mismo Señor anunció en su palabra? ¿Eres un incrédulo de las verdades que la Biblia enseña acerca de Cristo? ¿Eres un incrédulo? Tú puedes decirte, pero pastor, ¿cómo me puedo dar cuenta de eso? Y la respuesta es, miremos nuestras vidas y te darás cuenta de eso. Mira tus acciones y te darás cuenta de lo incrédulo que puedes ser. Miremos nuestras reacciones y nos daremos cuenta de los incrédulos que somos muchas veces. Por eso, como digo, no hay diferencia. Cuando se trata de ver lo que el pecado ha hecho en la raza humana, no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Todos estamos exactamente en la misma condición. Porque enseguida quisiera ver lo que Lucas 24 nos dice acerca del segundo grupo. En el segundo grupo no solo están los que estaban al lado del Señor Jesús por 3 años caminando con Él, por 3 años escuchando sus enseñanzas, por 3 años siguiéndole en sus pisadas, sino que también estaba la gente que muchas veces al escucharle también tomaba interés en seguirle. Porque miren lo que dice, verso 10 y 11. Dice, desde el verso 9, y volviendo del sepulcro, dijeron nuevas todas estas cosas a los 11. ¿Por qué los 11? ¿No eran 12? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Judas Iscariote ya había muerto Judas Iscariote. Pero seguimos a los 11 y luego dice, y a todos los... no eran los únicos seguidores del Señor. Sencillamente aquí hay 2 grupos de personas. Los apóstoles, los que caminaron 3 años con el Señor. Aquellos que estuvieron en la intimidad del Señor Jesús, pero que también nos deja ver la pobreza en su corazón. Miren lo que dice verso 11. Mas ellos les parecía locura las palabras de ella y no las tenían expectativas de resurrección. Ninguna expectativa de la resurrección del Señor. Las mujeres fueron obedientes. Sí, fueron obedientes. Recibieron la orden de los
ángeles que estaban allí y fueron rápidamente a comunicarla. Sí, fueron obedientes. Mira Mateo 28 y el verso 7. Dice lo siguiente: los ángeles le dijeron: id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, aquí os lo he dicho, he aquí os lo he dicho. Así que las mujeres fueron obedientes, pero la reacción de los apóstoles, tan igual que la reacción de las mujeres. Y aquí vemos otra vez la humanidad representada en ambos grupos. Claro está, hermanos, que el Señor mismo, cuando se presentó ante ellos, la actitud de ellos cambió radicalmente. Sí, cuando el Señor se presenta, ya resucitado, con sus apóstoles, delante de las mujeres, la actitud de ellos sí cambió. Y luego podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles lo que Dios hizo con ellos al fundar la iglesia. Lo que Dios hizo con Pedro, lo que Dios hizo con Juan, lo que Dios hizo con el apóstol Pablo. Y gracias a Dios, cada domingo estamos estudiando el libro de los Hechos. Pero para terminar esta mañana, lo que yo quisiera hacer es reflexionar sobre el alcance que tiene la resurrección de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué alcance tiene la resurrección de Cristo para nosotros, para nuestras vidas? Y lo quiero hacer a la luz del verso 7. Pero quiero mirar el verso 7 con los ojos del apóstol Pablo. Y para eso vamos a leer el verso 7 de Lucas 24 y luego vamos a leer Efesios capítulo 2, versos 4 al 6. Pero primero Lucas 24, versículo 7. Dice lo siguiente, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Qué alcance tiene esas palabras para nosotros? ¿Qué alcance tiene para mi propia vida? ¿Cómo puedo hacer que este verso 7 sea para mí algo relevante para mi vida? Bueno, mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Efesios 2, verso 4 al 6, dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora ojalá usted pueda captar todo lo que encierran esas palabras. Porque cuando hablamos del alcance para nosotros, lo que yo quiero ver es que usted entienda que la resurrección de Cristo es importante por la vinculación que tiene con nuestras vidas, con nuestras propias vidas. Y lo primero que vamos a ver es la gracia de Dios para nosotros, como un aspecto vinculante con la resurrección de Cristo. Sí, como un aspecto vinculante con la resurrección de Cristo. ¿Cómo empieza el verso 4? ¿Con qué palabra empieza el verso 4? Pero, cuando hay un pero en la Biblia hay que ponerle atención, porque el pero indica un contraste entre lo dicho anteriormente y lo que se va a decir enseguida. ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál es ese contraste? El contraste es el siguiente. Pablo dice en los versos 1 al 3, dice que el hombre es indigno de todo bien. Pablo también dice que el hombre es depravado, que el hombre es impío, que es hijo de ira, pero que a pesar de todo eso, el verso 4 empieza con estas palabras: pero a pesar de ser impíos, a pesar de ser hijos de ira, a pesar de ser depravados, a pesar de estar en una condición de muerte, pero Dios es rico en misericordia.
Dios es rico en misericordia. Y luego dice, por su gran amor con que nos amó. Y usted puede pensar, ¿y dónde está la gracia ahí? Es que la misericordia y el amor son los fundamentos de la gracia de Dios. La misericordia para ver al miserable que necesita ¿qué? Necesita la bondad de Dios. Y el amor de Dios para desprenderse de lo que más ama, su Hijo, para darlo por nosotros. ¿Entiendes eso? El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Sin Cristo estás muerto. Muerto en términos espirituales, sin entendimiento de las cosas de Dios. Por eso que cuando miras tu vida, tratas de equilibrar tu conciencia con acciones buenas, entre comillas. Pero tus acciones buenas, mientras no estás en Cristo, no significan nada para Dios. Dios le dijo a su pueblo escogido, sus obras son como trapos de inmundicia para mí. Así es aquel hombre, es aquella mujer que sin Cristo intenta hacer algo bueno ante los ojos de Dios. Así es. Puedes pensar ahora en tu condición. Puedes pensar ahora en tu corazón. La gracia de Dios. La gracia de Dios se puede ver en la condición del hombre, Cristo ofreciendo su vida, pagando por nuestros pecados. El Antiguo Testamento hablaba de que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Cristo tomó nuestro lugar, sustituto para nosotros, tomó nuestro lugar y murió a causa de nuestros pecados. Pero si no resucitaba, la gracia no podía operarse. Para que la gracia pudiera operar en nuestras vidas, tenía que resucitar. Por eso es que cuando uno lee Romanos, capítulo 4, el verso 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Se dan cuenta? De esa manera opera la gracia de Dios. No hay otra forma en que pueda operar la gracia de Dios, sino sobre la muerte y la resurrección de Cristo. La gracia de Dios puede operar a favor nuestro. Dios es rico en misericordia. Es decir, la misericordia de Dios es suficiente para todo aquello que el hombre necesita para cambiar su condición. Y el gran amor de Dios que uno puede ver en la Escritura que dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero. ¿Cómo? Desprendiéndose de su Hijo. ¿Puedes ver ahora el alcance de la resurrección para tu vida? Si Cristo no resucitó, el apóstol Pablo dice, vana es nuestra fe, vacía es nuestra fe. Nuestra confianza está en la muerte y resurrección de Cristo. Ahí opera la gracia de Dios para nuestras vidas. Por eso es que el verso 5 en su primera parte dice, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. En las palabras del apóstol Pedro diría lo siguiente: acercaos a Él, piedra viva, piedra viva. Vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual.
en las palabras del apóstol Juan, sería lo siguiente. En las palabras del apóstol Juan sería así: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Tienes vida? Él os dio vida juntamente con Cristo. Ahora, esa expresión es muy importante. Juntamente con Cristo se puede entender allegándose a Cristo. ¿Sabes? Cuando el viernes el pastoral estaba predicando, hablaba de que personas pueden estar acercándose al Señor, pero no es suficiente. No es suficiente estar acercándose al Señor. La persona puede estar al lado de Cristo, tampoco es suficiente. La persona tiene que estar en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que mientras no estemos en la misma posición que Él está, no podemos disfrutar la gracia de Dios. Si la persona está viniendo, sencillamente está llegando hacia Cristo. Si la persona está a mi lado, está al lado de Cristo. Pero lo que la Biblia enseña es que para el creyente puede experimentar, o para que la persona pueda experimentar la gracia de Dios, tiene que estar en Cristo. Significa que está en el mismo lugar que Cristo. Cristo toma a esa persona y está en la misma posición que Cristo también está. Así se entiende la gracia de Dios sobre el hombre pecador. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el alcance de la resurrección para nuestras vidas? Sí. Vivos con Cristo. Vivos con Cristo. Permíteme preguntarte, ¿dónde estás tú en relación con Cristo? ¿Estás cerca? ¿Estás a su lado? ¿O estás en Cristo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y otra vez, tú puedes preguntar: ¿y cómo puedo saber eso, pastor? Y otra vez tengo que decirte: mira tus pensamientos, mira tus palabras, mira tus acciones y sabrás dónde estás tú. Cerca, al lado o en Cristo. Así que el alcance nos deja ver en primer lugar la gracia de Dios, pero en segundo lugar también nos permite ver la experiencia que aquel que ha nacido de nuevo tiene con Dios. Es decir, la experiencia personal que tenemos con Dios. Mira el verso 6 en su parte primera. Versículo 6 de Efesios capítulo 2. Y juntamente con Él nos resucitó. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza una nueva experiencia de vida para nosotros. Una vez que hemos recibido la gracia de Dios, empieza una nueva experiencia de vida para nosotros como hijos de Dios. Esa experiencia de vida tiene que mostrar, tiene que evidenciar que somos hijos de Dios. Y la manera en que se evidencia que somos hijos de Dios es a la manera que el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa experiencia del nuevo nacimiento, esa experiencia con el Cristo resucitado, esa experiencia de comunión con Dios nos lleva a anhelar lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versos 1 al 3. Lea para que usted entienda el alcance que tiene nuestra experiencia personal con Dios. Dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué tienen que hacer los creyentes? ¿Qué tenemos que hacer los hijos de Dios? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y cuáles son las cosas de arriba, pastor? ¿Cuáles son esas cosas de arriba? ¿Son materiales?
Porque las cosas materiales solo sirven para la existencia terrenal. ¿Qué cosas tendrían que ser? Las cosas espirituales. Por algo dice la Escritura que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¡Qué lindo! ¿Puedes pensar en eso? ¿Puedes pensar que como hijo de Dios tenemos nosotros la imposición, el mandato de Dios de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Es posible? Claro que es posible. Porque al haber resucitado con Cristo, ¿quién ha venido a habitar con nosotros? ¿O quién ha venido a habitar en nosotros? El Espíritu Santo. Y el creyente que va santificándose su vida, que va santificando su vida, es un creyente que va mostrando los frutos ¿de qué? Los frutos del Espíritu Santo en su vida. Entonces permíteme preguntarte, o nos preguntamos todos, ¿el Espíritu Santo está dominando nuestra naturaleza carnal? ¿El Espíritu Santo está dominando nuestra naturaleza carnal? ¿Estamos manifestando al mundo nuestra nueva vida en Cristo? ¿La gente afuera puede ver que somos diferentes de ellos? No porque tengamos 3 ojos, no. Por nuestra forma de pensar, por nuestras palabras que salen de nuestros labios o por nuestra manera de actuar. ¿Sabes? Es interesante cuando el Señor Jesús contrasta y confronta a los judíos y le dice: si tú amas a quien te ama, ¿qué de especial has hecho? ¿Qué dice? Ama a aquel que no te ama. Paga con bien a aquel que te ha hecho mal. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se es capaz de hacer eso? Solo porque el Espíritu Santo está plenamente guiando nuestra vida espiritual. Solo así. Solo así. ¿Puedes ver el alcance ahora de la resurrección de las palabras de Lucas 24:7? Era necesario que el Cristo padeciese por los pecadores, que muriese y luego resucitarse. ¿Para qué? Para ver la gracia de Dios operando en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ver nuestra experiencia de cambio de vida en relación con Dios. Y en tercer lugar, para ver nuestra orientación de vida presente y eterna. Porque mira cómo termina el verso 6. Dice el verso 6 de Efesios 2: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estás tú como hijo de Dios ahora? Es interesante, hermanos. Cuando uno lo reflexiona, nuestros pensamientos no pueden comprender a cabalidad esta grandiosa verdad de la Escritura, porque lo que está diciendo el apóstol Pablo es que mientras físicamente estamos aquí, espiritualmente, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos espiritualmente? En la presencia del Padre. ¿Y cómo es posible estar en la presencia del Padre? Porque Cristo está allí. Y como yo estoy en Cristo, entonces es real que dice que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. ¿Qué? Tiempo en el cual Cristo resucitó de los muertos y ascendió a los cielos. En ese momento, a partir de ese momento, todo aquel que pone su confianza en el Señor está en los lugares celestiales. Por eso el apóstol Pablo puede decir que Cristo nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Tienes tú una vida victoriosa? Ahora entiendo por qué Cristo nos dice que Él nos ofrece una vida abundante. Porque cuando lo pensamos bien,
Todos los recursos espirituales de Dios están a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado está en la presencia del Padre, y donde está Él, estamos también sus hijos. Sus hijos. Luchas con tu carácter, luchas con las tentaciones, luchas con tus palabras, luchas con tus pensamientos. En todo eso, el Señor te puede llevar de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque todos los recursos de Dios están al alcance de sus hijos. Y si tú eres su hijo, entonces la dimensión de nuestra vida cristiana no solamente es terrenal, sino también es celestial. Pensemos en eso cuando pasemos dificultades. Pensemos en eso cuando pasemos por tentaciones. Pensemos en eso cuando estemos siendo probados. Amén. Vivamos la vida abundante que Cristo nos ofrece con la libertad de conciencia, sin empeñarla, sin ponerla en oposición a las demandas de Dios. Vivamos libremente nuestra vida cristiana. No te sometas a nada que la Biblia no te mande someterte. No te sometas a ningún tipo de pensamiento humano. Si tenemos que someternos a algo, tenemos que someternos a la palabra de Dios. Amén. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Por el Cristo resucitado, tu Hijo, a quien tú levantaste de los muertos, a quien el Espíritu Santo levantó de los muertos, y que el mismo Señor dice: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nos hace ver que la resurrección es una obra trinitaria, y el Trino Dios también actúa en nuestras vidas en la persona del Espíritu Santo. Padre, si hay personas esta mañana que pueden ahora ver tu gracia, que pueden ver que puede operarse un cambio de vida en su ser en relación contigo, que pueden ver, Señor, su realidad presente y eterna. Si hay personas así, Señor, abre sus mentes y permite que rindan sus vidas a ti, Señor. Y mientras todos estamos orando, cierre sus ojos donde usted está, allí orando. Si hay alguien esta mañana que entendió lo que Dios hizo en la persona de Cristo y que quiere experimentar ese cambio de vida que se opera por la gracia de Dios. Si tú quieres rendir tu vida a Cristo, donde tú estás, yo te pido, levantes tu mano. Solo donde tú estás, yo quisiera orar por ti. Si hay alguien esta mañana que quiere rendir su vida a Cristo, donde está, levante su mano, yo quisiera orar por usted. No tenga temor. No tenga ningún temor. La palabra de Dios dice: si el hombre me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, dice el Señor. ¿Hay alguien que quisiera rendir su vida a Cristo esta mañana? ¿Dónde está? Puede levantar su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. En el mezanín estoy viendo varias manos. Dios les bendiga. La manera, Dios te bendiga, la manera en que eso se va a evidenciar es en su permanencia en los caminos del Señor. Y una evidencia de permanecer en los caminos del Señor es la adoración a Dios. Y la adoración a Dios es aquí, cuando estamos juntos como iglesia, y personalmente en tu casa, cuando tú estás a solas con el Señor. Baje su mano, vamos a orar. Padre, gracias por las personas que tú, Señor, has permitido que te conozcan, que rindan su vida a ti. Padre, yo quisiera pedirte
Que tú les permitas, Señor, seguir creciendo en tus caminos. Permítenos como iglesia servirles, ayudándoles, Señor, en su proceso de conocerte más a través de las Escrituras. Por eso, Padre, cada persona que levantó su mano, te ruego que tú les lleves a acercarse a algún pastor, para conversar con un pastor y para integrarlos en un curso que puedan conocer más de tu palabra, conocerte mejor a ti, Señor. Gracias, Padre, por aquellos que han rendido su vida a ti esta mañana. Y yo quiero suplicarte, Señor, por todos aquellos que hace años atrás, Señor, entregamos nuestra vida a ti, que experimentamos tu gracia, que estamos gozando de esa relación personal contigo y que vemos también, Señor, la perspectiva de nuestra presencia en el cielo también. Sigue tú, Señor, fortaleciendo nuestra vida espiritual y nuestra comunión contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.